Les invito, mis hermanos, a que me acompañen al Salmo 18. Salmo 18, versículo 25. Salmo 18, versículo 25. Cuando lo encuentre puede acompañarme sobre sus pies. Salmo 18, versículo 25. Dice la bendita palabra del Señor: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie que hemos titulado Familias en Cristo. La semana pasada iniciamos un nuevo tema, el cual titulamos Hombres Piadosos, el cual busca abarcar todo lo concerniente con el rol del hombre, tanto en la iglesia como fuera de ella. Hablamos el domingo pasado sobre la descripción de la verdadera piedad, donde aclarábamos que el hablar de piedad no podemos simplemente reducirla o definirla meramente como moralidad, sino que la piedad, como bien lo definía el puritano Benjamin Keach, consiste en un conocimiento correcto de las verdades o doctrinas divinas o en los principios fundamentales del Evangelio, los cuales todos los hombres deben conocer y deben dominar. Es decir, que estamos hablando, cuando nos referimos a la piedad, de un conocimiento correcto de las doctrinas fundamentales que ya muchos de nosotros conocemos, como la teología propia, un estudio correcto acerca del ser de Dios, acerca de la Trinidad, un conocimiento correcto acerca de la persona de Cristo, acerca de su deidad, de su encarnación virginal, de su humanidad, de su unión hipostática, de su obra de redención, un conocimiento correcto incluso acerca de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, del estado eterno, un conocimiento correcto acerca de la ley, de su esencia, de sus usos, de sus demandas, así como un pleno conocimiento de las verdades del Evangelio. Y en este orden de ideas es claro entonces que la verdadera piedad es una conformidad santa con los preceptos de Dios, los cuales el hombre natural, por su condición, no puede comprender. En la tarde de hoy hablaremos acerca de la naturaleza del hombre íntegro. La naturaleza del hombre íntegro, y vamos a considerar 5 características que hay en un corazón íntegro según nos muestra la Escritura. Recuerden que estamos hablando de hombres piadosos, ya vimos lo que era la verdadera piedad, y hoy hablaremos de esa naturaleza, como anunciamos al principio de esta serie. Nos apoyaremos en el libro Una teología de la familia, y en este caso particular sobre el tratado del puritano Richard Steele, el cual escribió precisamente un tratado que se llama con ese mismo nombre, La naturaleza del hombre íntegro. Y antes de comenzar con las características, es importante definir qué es integridad. El diccionario King James define integridad como el estado íntegro e intacto de cualquier cosa, particularmente de la mente. También se define como solidez moral o pureza, incorrupción, rectitud u honestidad. El Antiguo Testamento, por ejemplo, utiliza la palabra hebrea para
integridad, refiriéndose a intachable, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, incluso moralidad. Entonces, integridad tiene esos significados. En el Nuevo Testamento inclusive lo encontramos para referirse a honestidad y de hecho a una, o en cierta parte, a una adhesión a un patrón de obras, de buenas obras. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento muchas referencias con relación al tema de la piedad y sobre todo al tema de la integridad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 20, versículo 6, el Señor le dice en sueños a Abimelech, rey de Gerar, luego que este rey tomara a Sara, la esposa de Abraham, después que ésta se hiciera pasar por su hermana. Y en el versículo 6 el Señor le dice a Abimelech en sueños, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad, es decir, con sinceridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra ti, y así no permití que la tocases. Entonces fíjense que en este pasaje de Génesis capítulo 20, versículo 6, se usa la palabra integridad para referirse a sinceridad. En Josué capítulo 24, versículo 14, en su discurso de despedida, Josué dice lo siguiente, ahora pues, le dice al pueblo de Israel Josué, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. Aquí la palabra integridad la usa Josué para referirse a rectitud, es decir, teme a Jehová y servirle con rectitud y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 9, versículo 4, el Señor le dice a Salomón, le dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento se usa integridad para referirse a un sinnúmero de significados, pero todos con la misma precisión. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo inclusive le dice a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 7, Pablo le dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo le escribe a Tito y le dice, mira, en todo debes tú ser ejemplo con intachable testimonio mostrando integridad. De manera que integridad en la Escritura tiene estos significados. Recordemos que el ejemplo perfecto de un hombre íntegro, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo jamás pecó. Él es el único hombre sobre la faz de la tierra perfectamente intachable, perfectamente sincero, sensato, y quien caminó en perfecta rectitud, totalmente veraz y siempre mostrando un modelo de buenas obras. De ahí de que nuestros corazones siempre en esta escuela apunten hacia Cristo, porque Él es el único, íntegro, perfectamente intachable. Ahora bien, habiendo entendido lo que es la integridad, analicemos la primera característica que nosotros vamos o que nosotros podemos encontrar en un corazón íntegro. En primer lugar, o la primera característica es que el corazón íntegro es de un solo sentir. Es de un solo sentir, es decir, que un corazón íntegro es un corazón que no está dividido, que no tiene diferentes intereses, no tiene diferentes caras, no tiene diferentes facetas.
Es un corazón que tiene un solo sentir, completo, sin divisiones. En otras palabras, un corazón íntegro no está buscando agradar a Dios y agradar al mundo. Un corazón íntegro no está buscando o no está pensando, por ejemplo, un hombre íntegro en agradar a su esposa y agradar a otra mujer. Es un hombre con un solo sentir, sus intereses están claros y en ninguna manera están divididos. Sobre esto Richard Steele, el puritano, cita en su libro, y él compara el corazón del hombre íntegro con el de un hipócrita y dice, para el hipócrita hay muchos dioses y muchos señores, y tiene que dar parte de su corazón a cada uno, pero para el íntegro hay un solo Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, con un solo corazón servirás a ambos. El hipócrita, sin embargo, da su corazón a la criatura y cada criatura tiene que darle parte de su corazón y dividir su corazón y eso lo destruye, haciendo referencia al pasaje de Oseas, donde el pueblo de Israel tenía el corazón dividido entre Dios y sus ídolos. Así que el hombre íntegro ha decidido escoger a Dios y eso le es suficiente. Es decir, el corazón del hombre íntegro está decidido a agradar a Dios en todas las cosas. Así que por lo tanto, todas sus decisiones tienen que ver con ese propósito particular de agradar a Dios. Entonces, cuando decimos que el hombre del corazón íntegro no tiene divisiones, es que toda su voluntad, sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones están centradas en una sola cosa. ¿Cuál? En agradar a Dios. Por supuesto, dentro de la medida de sus fuerzas. De manera que este hombre, en todo lo que vaya a hacer, aún en su tiempo de ocio, no va a tener ningún tipo de conflicto de intereses, porque él va a hacer o se va a ocupar en cosas que no van a ofender a su Señor. Él en su tiempo de ocio se va a ocupar en cosas que no van a ofender ni a Dios, ni a su esposa, ni a sus hijos. Así que un hombre íntegro elige escoger obedecer a Dios. Decía Richard Steele, el hombre tiene muchos fines subordinados, dice, procurar su sustento, cuidar su crédito, mantener sus hijos, pero no tiene más que un solo fin. ¿Cuál? Ser de Dios, darse a Él. Por lo tanto, tiene firmeza en sus determinaciones, esa concentración de sus deberes santos, esa constancia en sus acciones y esa serenidad en su corazón que los hipócritas no pueden lograr. Eso decía Richard Steele. Así que cuando hablamos de un hombre con un corazón íntegro, hermanos, no estamos hablando de un hombre que vive una vida insípida o que vive una vida sin sabor, un hombre que vive bajo la confusión, no, sino un hombre que vive un sentir superior, y ese sentir superior siempre es el de agradar a Dios en lo que hace, buscar de alguna forma, dentro de sus fuerzas y dentro de sus posibilidades, agradar al Señor en todo lo que hace. De manera que el hombre de corazón íntegro no es un hombre que tiene su corazón dividido. En segundo lugar, o la segunda característica de un corazón íntegro, es que es recto y sin corrupción. Y la primera característica, hermanos, es la de enfocarnos en Dios y de bendecir el nombre de Dios en todo lo que hacemos. Esta segunda característica está íntimamente ligada a la primera. Un corazón recto y sin corrupción, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, es decir, en tu palabra, para que no sea yo avergonzado. Entonces, notes, hay una razón para mantenernos en rectitud y sin corrupción. Y el salmista claramente nos dice cuál es esa razón, y es que no seremos avergonzados.
De alguna forma viviremos tranquilos. Las personas pueden ver a un hombre íntegro y pueden ver a alguien en quien confiar, a una persona por la cual, o una persona digna de confianza. Un hombre íntegro tiene la confianza de su esposa, tiene la confianza de sus hijos, tiene la confianza de sus compañeros. Un hombre íntegro no traiciona la confianza de su esposa, de sus hijos, de las personas que confían. El hombre íntegro lucha constantemente por andar en rectitud y por estar lejos, lo más lejos posible de la corrupción, de todo aquello que pueda contaminarlo en ese sentido. De manera que la naturaleza de un hombre íntegro que vive en integridad, valga la redundancia, es de un corazón recto y sin corrupción. Y debo hacer una aclaración. Eso no quiere decir que el hombre es, o sea, perfecto. Perfecto solo Cristo. No quiere decir tampoco que el hombre no peque. El único que no pecó es aquel que es el autor y consumador de nuestra salvación, que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, no estamos hablando de que el hombre íntegro es una persona perfecta que no peca. Mientras estemos de este lado de la eternidad, de este lado del barco, todos nosotros tendremos que luchar contra el pecado y siempre vamos a pecar. El más santo de los hombres de esta tierra peca. Entonces no estamos hablando sobre perfección en santidad o en moralidad o en que no peque cuando nos referimos a esto. Así que debemos hacer la aclaración. El hombre íntegro entonces es aquel que lucha constantemente para permanecer en rectitud y para no caer en la corrupción. Es alguien que es, por supuesto, consciente de su debilidad, consciente de su fragilidad y consciente de que al pecado no se le puede dar ni un poco de confianza. Es una persona que mortifica sus pecados con sinceridad delante de Dios y no es aquel que aparenta una falsa piedad o una falsa santidad, sino que es una persona que vive en santidad, se deleita en ella y busca la forma de cada día agradar al Señor en ella. Decía Richard Steele con relación al tema de la falsa piedad, él decía, el santo íntegro es como una manzana que tiene manchitas en la cáscara, pero el hipócrita es como la manzana cuyo centro de la manzana está podrido. El cristiano sincero tiene aquí y allá manchitas de pasión, de mundanalidad y alguna de soberbia, decía Steele. Pero si lo cortamos y analizamos, lo que encontramos en el centro es recto corazón. Pero dice Steele, el hipócrita es como una manzana que es lisa y hermosa por fuera, pero podrida por dentro. Sus palabras son correctas, cumple con sus deberes, con su devoción y con su vida intachable, pero véanlo por dentro. Su corazón es una posilga de pecado, la guarida de Satanás. Palabras duras. Entonces, ¿qué decía Steele? Hombre, la hermosura del hipócrita es prestada. Eso es lo que decía él. El fuego de la prueba, tarde o temprano, derretirá, esa máscara. Una persona puede tener una apariencia de piedad, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades o cuando viene el momento incluso de tomar decisiones determinantes, ese fuego de la prueba va a derretir esa máscara de falsedad. Eso es lo que quiere decir el autor. En cambio, un hombre que tiene un corazón íntegro, un hombre que tiene un corazón recto, aún en medio de las dificultades más adversas y en medio de los problemas más grandes, mantendrá su rectitud, mantendrá su integridad y no se dará a expensas de la corrupción. Será un hombre que en medio del fuego de la prueba
Sus palabras serán correctas, cumplirá los deberes de su devoción, con pasión, con alegría, y seguirá tratando de tener una vida intachable de buen testimonio para la gloria del Señor, no para que lo alaben a Él, sino para la gloria del Señor. Repito, no es que esa persona o que ese hombre tiene una vida perfecta, no, ni tampoco que no peca, sino que es un hombre que en todo tiempo busca tener un buen testimonio para con los de afuera. En medio de la prueba se mantiene firme y no renuncia a sus convicciones. Ese es el corazón del hombre íntegro. De ahí la importancia de orar al Señor: Señor, dame un corazón recto, libera mi corazón de mis pensamientos y de la corrupción. De hecho, esposas, debe ser una de las razones principales en sus oraciones por sus esposos. Decirle: Señor, dale a mi esposo un corazón recto delante de ti, que no se doblegue ante la corrupción. Hizo una oración importante, una petición muy importante. En tercer lugar, o la tercera característica de un corazón íntegro, es que es puro y sin contaminación. Y es importante resaltar, cuando hablamos de un corazón puro y sin contaminación, que no estamos hablando de absoluta pureza. Recuerden que mientras estemos en este cuerpo de pecado, mientras estemos aquí, estamos sometidos a la impureza. Ese estado de pureza absoluta, hermanos, está reservado para el cielo, cuando estemos en Cristo, con Cristo en gloria, cuando la corrupción, cuando esto corrupto se haya convertido en incorrupción. Así que, amado hermano, de este lado de la eternidad, siempre tendremos que luchar contra el pecado. Es un deber ineludible de todos aquellos que profesamos ser cristianos. Si hay algo que caracteriza a un cristiano, es su lucha contra el pecado. Él no se deleita en el pecado, lucha contra él. Se duele, se entristece, no se goza. Es cierto que ya el pecado no es nuestro rey. Es cierto que el pecado ya no nos gobierna. Pero también es cierto que existe un remanente de pecado en nosotros tan grande y tan poderoso que no debemos subestimarlo por un solo instante. Es peligroso. Por lo tanto, cuando decimos que un corazón es puro y sin contaminación, hermanos, estamos hablando que es un corazón limpio de deshonestidad en sus relaciones. Es decir, la deshonestidad no tiene lugar en su trato con los demás. Repito, aún el hombre más santo sobre la faz de la tierra peca contra el Señor, porque no hay nadie perfecto, perfecto solo Cristo. Pero esa persona cuyo corazón es íntegro no maquina en su corazón planeando pecar. Tampoco se acuesta en la noche tranquilo si no ha ido al trono de la gracia a pedir perdón por los pecados del día. No es alguien que se deleita en su pecado. No es alguien que planee todo el tiempo pecar. Es cierto, hermanos, nuestra naturaleza nos impulsa, el mundo nos atrae, el enemigo nos engaña y muchas veces pecamos. Pero el corazón, o el de corazón puro, se mantiene en ese estado de gracia, gracias a la sangre preciosa de Cristo, el cual lo limpia. Nosotros, hermanos, tenemos un libre acceso al trono de la gracia todos los días. Y aquel quien es nuestro sumo sacerdote, el cual clama cada día por nosotros e intercede por nosotros, está presto a recibirnos cada vez que vamos a Él a suplicar por su perdón.
Así que el hombre necesita ir al trono de la gracia a suplicar perdón. A suplicar perdón. Es la única forma que él sienta paz. Mientras el hipócrita, decía Steele, no siente el más mínimo remordimiento o arrepentimiento de su pecado, el hombre íntegro busca desesperadamente el perdón del Señor para estar en paz con Él. Sobre los limpios de corazón, dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. Sobre esto comentaba Richard Steele, a veces, hablando del hombre íntegro, a veces falla con sus palabras, falla con sus pensamientos y también con sus acciones, pero al poner su corazón al descubierto, se ve un amor, un anhelo, un plan y un esfuerzo para llegar a tener una limpieza real y absoluta. No es legalmente limpio, dice Steele, o que sea libre de todo pecado, dice Steele, pero es limpio según el Evangelio, o sea, libre del dominio de todo pecado, especialmente de la hipocresía, la cual es totalmente en contra del pacto de gracia, dice Richard Steele. Y él termina diciendo lo siguiente: el viajero o un viajero puede encontrarse con un lodo en su camino, pero el viajero hace todo lo que puede por quitarse ese lodo. Pero los cerdos disfrutan del lodo y no pueden estar sin él, haciendo obviamente un contraste entre el verdadero cristiano y el que no lo es. El verdadero cristiano no se revuelca en el pecado, haciendo la metáfora del tema del lodo, sino que busca limpiarse de él, a diferencia del que no lo es, que se revuelca en el pecado porque le gusta. En cuarto lugar, la cuarta característica del hombre íntegro es que es perfecto, recto y sin reservas. Y nuevamente tenemos que hacer la aclaración del tema de perfecto, pero antes dice el salmista en el Salmo 37, versículo 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Considera al íntegro y mira al justo. ¿Por qué debemos enfatizar nuevamente con la palabra perfecto? No estamos hablando, repito, de perfección absoluta en cuanto a la santidad o en cuanto al no pecar. De modo que cuando hablamos de alguien perfecto, no estamos hablando de alguien que no se equivoca, sino de alguien que reconoce precisamente su error. Alguien maduro que sabe cuál es su condición de debilidad, su gran necesidad del Señor, que reconoce sus errores y que llega delante del Señor a suplicar por ellos. Por lo tanto, el ser perfecto no está en confiar en nuestra capacidad. El perfecto o el íntegro de corazón no confía en sus propias capacidades, sino que descansa en aquel que es perfecto. El hombre íntegro mira a Cristo y cree que su obra es absolutamente suficiente para él. Es decir, él no se vanagloria de su brazo, sino que confía en que la obra redentora del Señor en la cruz es absolutamente suficiente para él. Así que usa la palabra perfecto también para usarla como sinónimo de íntegro. Entonces, recordemos, el hombre íntegro tiene solo una felicidad y es de disfrutar a Dios, de hacer las cosas para su gloria, de buscar las formas de agradarle en todo lo que hace. Tiene solo una regla para sí y es hacer la santa voluntad del Señor. Tiene una sola obra y es de tratar de esforzarse por agradar al Señor. Y hago otra aclaración, no lo hace en sus fuerzas, porque estaríamos hablando de legalismo. Si hay alguna obra por la cual el Señor se fija en nosotros, es gracias a la obra de Cristo.
Nuestras mejores obras, recuerden, como dice Isaías, son trapos de inmundicia delante del Señor, si no fueran presentadas por la obra perfecta de Cristo que las perfecciona. Así que no confundamos y no busquemos de alguna forma agregarle al Evangelio. Nosotros fuimos salvos para buenas obras, pero nunca se nos olvide que la obra perfecta de Cristo es la que las perfecciona. Y si somos aceptos delante del Señor es por la obra de Cristo. La última característica de un corazón íntegro es que es inocente y no tiene malicia. Es un corazón que no tiene malicia. Dice el Salmo 32 en el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, que todo lo que este hombre hace, su actitud al enfrentar la vida, las dificultades y las pruebas, en su diario andar, en su hogar, en el trabajo, en su barrio, este hombre no está rodeado de malicia. Este hombre no está pensando en sacar provecho perjudicando a los demás, sino que en su mente está aquel mandato del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 12, que dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El hombre de corazón íntegro busca siempre tratar a los demás como espera que a él lo traten, buscando siempre mirar a los demás como superiores a él, no lo contrario, no mirándose él como superiores a los demás, sino mirando a los demás como superiores a él. No está buscando engañar o abusar de otros. Decía Richard Steele, el hombre íntegro no tiene ningún engaño que lo lleve a ceder a alguna forma de iniquidad. No hace tretas con Dios ni con los hombres, ni con su propia conciencia. Es un hombre que ha entendido cuál es su posición, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus fragilidades. Y sobre todo ha entendido quién es su sostén y quién es su fuerza. Es un hombre que mira a Cristo en su andar, en todo lo que hace. Para ir concluyendo, hermanos, los cristianos estamos llamados a ser como Cristo, es Cristo. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando nos habla acerca del orden de la salvación, aquellos que llamó, a aquellos que conoció también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también los glorificó, y tiene un propósito especial para ser conforme a la imagen de su Hijo. Todos nosotros estamos llamados a ser como Cristo, y en Cristo somos nuevas criaturas, y podemos ser considerados sin manchas delante de Dios, pero solo por Cristo. Así que en Cristo también nosotros tenemos la permanencia del Espíritu Santo, el cual obra cada día en nosotros, santificándonos y haciéndonos más como nuestro Señor. No existe ninguna posibilidad que un verdadero creyente no vaya siendo conformado a la imagen de Cristo. Esa posibilidad de que exista un creyente que no fructifique es nula. Todo creyente verdadero va siendo, algunos sí, quizás en una mayor proporción que otros, pero todos van siendo conformados cada día más a la imagen de Cristo. Así que tenemos una gran responsabilidad también, y es aquella que el apóstol Pablo dice en Filipenses, ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor, sabiendo, no olvidando nunca que Dios es aquel quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos ayude a mostrar el carácter de Cristo. Dios nos ayude a buscar los intereses de Cristo
Dios nos ayude a esforzarnos, hermanos, por agradarle a Él con rectitud de corazón y sin doblez. Que el Señor añada.